Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar en sus hogares. Y bueno, ya hoy tenemos que poco a poco, y lo comentaba con nuestro invitado, el ingeniero Francisco Javier Ibarra. Si es Francisco Javier, si no estoy diciendo igual que tu papá, sí. Francisco Javier Ibarra, hijo de un gran amigo, pero bueno, el director de la Universidad Politécnica de Durango. Así es. Gracias por permitir estar con mi teleauditorio y doctor, director, maestro, amigo. Gracias por haber aceptado esta invitación dentro de todavía la contingencia, pero creí necesario, la verdad. Todo el mundo estamos saturados de lo mismo, de cifras, de datos, pero creo que hay un tema que poco se ha abordado. ¿Qué está pasando con nuestros alumnos? ¿Qué está pasando con nuestros hijos, con nuestra juventud? Porque para nosotros los adultos se está centrando el tema en tener abasto suficiente de comida. Esa es la realidad. Tristemente, esa es la realidad. Quédate en casa, cuídate y ten comida suficiente. Pero estamos dejando a un lado, creo que la psique humana y la psique que más se afecta por la condición propia de la juventud, quienes todos un día fuimos jóvenes, sabemos que las alas y andar al aire es uno de los privilegios de ser joven, ¿sí? De ver así tal cual, más allá de lo que te dediques y de lo que hagas. Y hoy el estar enclaustrado, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo tú que sigues de alguna manera, porque ustedes siguen en clases a líneas, se está viendo estos temas? O a mí me pudo el otro día y por eso dije, tengo que entrevistarte, porque yo le comentaba a mi nieta, bueno hija, aparte de tus clases en línea, que ella está en segundo de secundaria, ¿qué más están viendo ustedes? No, nada. Hija, pero tus clases, ¿pero qué más? ¿Les están dando alguna clase extra para tocar el tema de que están ustedes? No, pues nomás nos dicen cómo acceder a los programas. Y esto me llamó mucho la atención porque entonces me dio, vaya que esté en un colegio, me dio una idea de que a lo mejor quizá es un tema que rehuimos o simple y sencillamente no sabemos cómo abordar. Sí, pues bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a tu programa y estar con todo tu teleauditorio y pues con un tema que es muy relevante ahora en el tema de la contingencia, que es precisamente después de cuidar nuestra salud, de cuidar los que pueden todavía conservar su empleo, el que tiene la oportunidad de tener algún sustento y quienes no, pues bueno, están bateando con esa parte, el tema de las diferentes actividades que se ha vuelto pues dentro de esta contingencia pues todo un reto para las familias, para los empresarios, para los estudiantes, sí, para todos los sectores y de manera muy específica la parte del tema con los alumnos en las instituciones. Yo creo que esa parte viene a hacer una reflexión profunda. Nosotros tuvimos un reto en la Universidad Politécnica de Durango, primero, el cómo cerrar el modelo educativo de las universidades politécnicas es cuatrimestral. Nosotros estamos terminando el cuatrimestre enero-abril y estábamos hablando del tema de la evaluación de nuestros chicos, fue el reto. Y después la preparación del próximo cuatrimestre, que es decir, bueno, terminamos ese cuatrimestre y queremos preparar todo en línea. Yo creo que ese fue un tema fundamental para pues empezar a avanzar y fue una primera etapa. Los maestros respondieron muy bien y yo sé que en todos los niveles así sucedió. Vamos aprendiendo, no digo que fuimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Nadie en este planeta estábamos preparados para lo que está sucediendo, ¿no? Nadie en este planeta, y disculpa que te interrumpa, pero yo creo que aquí hay algo muy importante que debemos entender. Tú acabas de decir, nadie estaba preparado, seguimos sin estar preparados, pero definitivamente no es lo mismo dar la clase presencial
Aunque hay niveles, las maestrías, los doctorados, muchos ya se hacen en línea, mismas carreras, bueno, tenemos telesecundaria, tenemos también prepa, pero de alguna manera sí hay la asistencia presencial en algún momento de las clases. Y yo a veces me cuestiono que si estando uno presente, el maestro, en esta interacción del alumno y el maestro, tenemos problemas de entendimiento. Ahora, a través de estos que se han tenido que implementar, yo creo que mucho en libertad de los propios maestros, ¿sí? Porque se te da el programa, bueno, en algún momento anduve por ahí dando clases, se te da el programa y tú lo vas desarrollando con ciertas libertades. Al final tienes que lograr el objetivo, pero es muy difícil entender o saber si te están entendiendo a través de un medio electrónico, de un medio frío, cuando también tiene que ver mucho la energía y la emoción entre el alumno y el maestro. Sí, la comunicación es clave, por eso cuando preparamos los cursos, sé que lo han hecho la mayoría de los profesores, porque también yo tengo un par de niñas que están en educación primaria, que ahí sí tengo que decirle, ahí no hay clases, a lo mejor a través de una videoconferencia, sino simplemente les colocan los contenidos un poquito más. Y las tareas, como que pura tarea. Pura tarea, y ahí ya se multiplica el tema tanto de papá, de mamá en casa, porque papá o mamá tiene que trabajar en casa, más aparte de las actividades domésticas, más las tareas. Esto es un poquito distinto. En nivel superior, sí, nosotros hicimos un planteamiento, primero con los maestros, bien cuidado el tema de lo que es el diseño instruccional orientado al aprendizaje. El dar educación en línea no es colocar contenidos y cubrirlos. Eso no es educación. Eso no es educación. Eso no es educación. Tenemos que provocar la generación de conocimientos, de habilidades y de competencias que precisamente esta semana acabo de concluir con la Academia de Ingeniería Civil hace un ratito, con todos los maestros, porque hicimos una evaluación del arranque, primero de la asistencia, donde tenemos gratamente los alumnos, más del 90% está asistiendo. Hay buenas prácticas de los jóvenes, yo lo tengo que reconocer. Me dicen los maestros, van más que cuando estábamos en la escuela, porque tal vez a lo mejor no hay un distractor. Ahí está, hicimos un programa de decir, un horario, al igual que cuando estás en la escuela, tienes que cubrir ciertas horas en cierto horario de tu carrera, y estamos complementando todo esto con actividades también extraescolares. Tenemos nosotros un área de actividades extraescolares donde los maestros de deportes, de cultura y de civismo están haciendo ciertas actividades, provocando que los chicos hagan ciertas actividades en casa, se graben, lo hagan. Pero aquí hay un factor, con lo que mencionabas ahorita, Pilar, el tema de la comunicación y sobre todo de que realmente los jóvenes se preocupen por aprender, porque pues el tema andragógico ya con los chicos, es decir, los jóvenes van a aprender lo que les llame la atención, los que les tenga una habilidad y lo que puedan implementar. Entonces eso a través de una pantalla es algo complicado, pero se está logrando. El reto que sigue, le decía yo a mis maestros en esta semana, es el tema de la evaluación de esa actividad y de ese diseño que ya se hizo, porque como van las cosas, yo creo que no ha habido una instrucción, por supuesto, y sabemos que lo primero es la salud, y yo creo que así todo lo vamos a entender, es cubrir este ciclo completamente en línea, pero viene el tema de la evaluación y ver qué tanto impacto se tuvo, no de asistencia o de cubrir el contenido, sino que el joven o el niño haya realmente cubierto o haya adquirido ese conocimiento, ¿sí? Pero sí aquí, y qué bueno que en este primer bloque nos explicaste específicamente lo que está haciendo la Universidad Politécnica respecto a esto, pero yo creo que tenemos que ir más allá, porque estamos hablando de mero conocimiento, ¿sí? Del aprendizaje, y creo que ante las circunstancias de vida por las que estamos pasando, y es de vida, porque cuando llegas al límite de la muerte, es de vida, claro. ¿Sí? Está en riesgo tu vida. No estamos hablando de un curso convencional del cual conocemos usted y yo, y quizá tengamos en la familia, que hay muchísimos chicos que de repente nos dicen, ya terminé la carrera. Ah, caray, ¿ibas a la escuela? No, pero la tomaba en línea, ¿sí? Pero eran circunstancias normales. Y quizá lo que voy a decir, si sea esa palabra la adecuada o no, a la ligera.
¿sí? Pero ahorita estamos en circunstancias que regreso a la psique, que estamos todos en una presión más allá de nuestra voluntad, más allá, yo el otro día comentaba con mi hija menor está en Londres, y le decía, ¿cómo estás? Dijo, es que no estoy durmiendo bien. Y nomás se rió. Dijo, ¿y tú crees que hay alguien que está durmiendo bien, mamá? Claro, es la verdad. Y le digo, oye, yo pensé que nomás era yo. ¿No? Y yo me pongo a pensar, si yo, que de alguna manera puedo estar en una situación privilegiada, no estoy durmiendo bien, no quiero imaginarme cómo las están pasando las personas que efectivamente se tienen que preocupar por el que van a comer al día siguiente. Para nuestros niños, nuestros alumnos, nuestros jóvenes, obvio que claro que no es normal estar encerrado. Y esto yo creo que usted y yo lo hemos vivido toda la vida, que puede pasar días que no levantemos el teléfono o días que no utilicemos el coche, no hay problema, pero lo tenemos ahí. Pero me dices que no tengo teléfono o me dices que no tengo coche y me mete un estrés y digo, ¿pero por qué? Porque así es. Entonces aquí estamos abarcando el consciente, el subconsciente y más allá, porque es una energía que yo creo que también compartimos, que nos abarca, ¿sí? Que es más allá de mi voluntad, va más allá de lo que yo pueda decidir qué hacer con mi vida en estos momentos. Sí, sin duda, toda la presión, el estrés que ha generado toda esta situación, pues influye ampliamente. Y yo te lo comentaba a través de algún texto que por ahí te compartí, el tema de que todos queremos, ansiamos esa sensación de libertad, de poder hacer lo que queramos en el momento que queramos y lo valioso e importante que es eso. Y que, pues bueno, la naturaleza nos ha recordado que estamos sujetos a diferentes circunstancias que no vamos a adivinar nunca, ni más de lo que pueda llegar a venir posteriormente, y que debemos prepararnos primero haciéndonos conscientes de ello para actuar en consecuencia. Y ahorita, en esta situación en específico, es bien importante que todo eso se hable en familia. Primero, lo que siempre le digo a mis maestros, esto va a pasar, o a mis alumnos, o en mi familia, a ver, esto va a pasar. Esto definitivamente va a pasar, como ha pasado en la historia muchísimas cosas. Va a pasar, o sea, eso tenemos que tener la seguridad de que usted y yo sigamos aquí, no sé, pero sí, esto va a pasar. Es correcto. Sí. Es correcto. Esa situación va a pasar, cuidemos lo más posible para estar después de. Sí, después de. Sí, y la otra, tenemos también que hacerlo de manera colectiva. Una conciencia colectiva en la que nos importen los demás. Esa debe ser la mayor enseñanza de todo esto. Si yo me cuido, te estoy cuidando a ti. Claro. Y de esa manera avanzar. Y aquí nos damos cuenta precisamente que colaborar con los demás, con los que menos tienen, con los que son menos privilegiados, también nos ayuda muchísimo, pues en lo, para la redundancia, en lo colectivo. Y pues bueno, aquí tiene que ver mucho el ejemplo de papá, de mamá, de las autoridades. Y la otra, consumimos mucha información. Aprender a discriminar qué sí, qué no y en qué momento hacerlo también es fundamental. Sí, y yo por eso desde un principio y antes de entrar a cámaras te comentaba, no quiero tocar el tema de salud, no quiero tocar el tema de estadísticas, no quiero, porque de eso ya hay muchísima información. Pero repito, creo que hay algo que hemos hecho a un lado, el día al día de mi parte emocional, ¿sí? Entonces, y la verdad, mira, yo y lo tengo que decir en público, a una de las personas que admiro y admiro muchísimo es a tu papá, bueno, lo hemos tenido aquí, no una, ni dos, ni tres, muchas de las veces, y siempre que tenemos una oportunidad lo volveremos a invitar, desde que fue presidente municipal. Fíjate, ¿cuántos años fue cuando fue presidente municipal? Yo creo que hace más de 10, porque sí, yo recuerdo que fue de mis 15, primeros programas, yo creo, sí. No sé, 13, 14 años, después cuando fue funcionario, después de que ha sido diputado y regresa y no es, y que lo que sea, siempre será bienvenido a esta su casa, y tengo una gran admiración por él,
porque cómo maneja cualquier tema desde una perspectiva, híjole, me encanta su conocimiento. Yo le decía, es que tú tienes que ser, cuando estábamos con el gobernador, tienes que ser asesor del gobernador, estar más cerca y compartirle todo esto que sabes desde un ángulo que me encanta, desde el pueblo, pero con el conocimiento y la sabiduría, ¿sí? De estar viviendo ahí, con la suficiente humildad, pero con una gran sabiduría, ¿sí? Y eso me maravillaba y siempre me ha maravillado de él. Y en algunas ocasiones llegamos a hablar de ti y yo dije un día, y se lo comenté a él, un día tengo que tener a tu hijo aquí. Dijo, no, él me la gana. Dije, a ver si es cierto. Y hoy era buen reto, entonces hoy que tenía que plantear, y gracias a lo que escribes y comparte por ahí nuestro buen y mutuo amigo Iván, que siempre lo leo, que siempre estoy pendiente en su revista de líderes. Entonces yo digo, tenemos que hablar de esto de una manera sin que nos sofoque, pero sí, porque ya tenemos bastante sofoco en nuestras casas, al contrario, que nos libere un poquito, pero también que nos libere nuestra presión de no centrarnos nada más en la salud física, sino también ver desde un punto de vista la salud emocional de nuestros hijos. Y estoy hablando de nuestros hijos desde los niños, porque sé que tienen niños pequeños y sé que con tu visión, por eso te decía, qué bueno que en este primer bloque hablamos de la universidad, porque yo ahora quiero llevarte a platicar con esta visión de papá, pero sí con el conocimiento del saber que los estamos a veces ahogando innecesariamente, y no me refiero no nomás a permanecer en casa, o sea, sino ahogarlos hasta a través de la disciplina. Sí, sin duda, a veces en casa tenemos la inquietud, y te lo digo, me ha pasado allí en tu casa con mis hijas, el querer que cumplan con las tareas, que se cumpla todo lo que se tiene que dar, y a veces pues esa dinámica las mete y nos mete un estrés familiar, pues algo complicado. El tomar las cosas con calma y con causa, porque volvemos al mismo, es un proceso de adaptación social y natural que estamos viviendo. Y ahorita que tocabas el tema de ahí de mi padre, me gusta mucho irme. Ahora me escapé hace 15 días allá al rancho donde él es originario, y donde pues prácticamente también yo soy de allá, y nos fuimos allá, y la vida en el campo es un tema totalmente distinto, donde la gente sí está preocupada, pero también hay otras prioridades y hay una filosofía distinta, porque tenemos que decirlo, están preocupados por estar más unidos, por estar más atentos a lo que pasa a los demás el día a día, pero con un agradecimiento también a la vida de que todavía no llegan ciertas cosas. Ahorita nosotros muchas veces nos damos cuenta que en casa, si no estamos enfermos, pues hay que agradecer que no estás enfermo, claro, que tienes un plato de comida ahí, que tienes a tu familia ahí, a tu esposa, a tus hijos, que puedes ver a tus amigos, a tus amigas, que tienes todavía hay cierta libertad, te puedes comunicar, y que en gran medida eres factor también del estado de ánimo de otras personas. Eso, o no el coronavirus, yo creo que es un tema que siempre hemos dicho, ¿no? Sí, yo creo que la actitud ante la vida misma, día al día, con, sin y a pesar de, es lo que nos hace fluir precisamente en la vida, ¿sí? Claro, entonces también es una oportunidad de reflexión y de interiorizar las cosas para poder ser mejores personas, y porque la pregunta, y la dejaría aquí, ¿qué va a pasar después de quiénes vas a ser tú después de todo esto? ¿Quiénes va a ser? Sí, exactamente. ¿Vas a ser igual? No, yo creo que entonces en vano fue. Claro. En vano es lo que estamos pasando. Sí. ¿Les parece que regresemos? Y si regresáramos igual, en vano sería porque, bueno, yo dudo que alguien pueda regresar igual. Aunque tampoco lo dudo, cuando el otro día veía que seguramente muchos de ustedes, y tú viste
de las escenas que se dieron en París la semana pasada, en que empezaron a abrir las tiendas y que volvíamos a ver el consumismo al 100. Claro. Entonces dice uno, caray, yo tengo miedo, y te lo voy a confesar, yo tengo miedo de lo que yo creo haber aprendido se me olvide. ¿Sí? Porque quizá ahorita soy consciente de muchas lecciones y digo, no voy a volver a eso, pero temo que se me olvide. Temo que el día de mañana se me olvide y vuelva a ser exactamente igual, porque nuestra naturaleza como ser humano así es. Y precisamente yo quería enfocarme en los niños porque creo que ellos son los que tienen posibilidades de cambiar ellos y cambiarnos a nosotros. Yo lo veo simplemente con el uso hoy de nuestro cubrebocas. Veo 2 de mis nietos no me visitan, pero otros 2 de mis nietos me visitan. Y Leo de 5 años, es increíble cómo llega con su cubrebocas a lavarse las manos ya antes de salir de la casa. Mamá, y él es el que anda pendiente, mamá, papá, tu cubrebocas, ¿dónde lo dejaste? Y no se han lavado las manos, y los zapatos, o sea, el niño de 5 años es el que dijo, y eso me maravilla, porque todos lo sabemos, que los niños son los que nos pueden meter un poquito en orden. Entonces tengo más fe en que ellos sí cambien, en que ellos aprendan la lección, a que, como luego dicen esa frase, chango viejo no aprende maromas, ¿verdad? Sí. La verdad es que es sorprendente, y ahorita que lo mencionas, por ejemplo, yo tengo un par de niñas, tienen 9 años, son mellizas, entonces finalmente se acompañan ahorita en todo y mi esposa y tu servidor en ocasiones andamos más estresados, ¿sí? por situaciones, y ellas andan libres y felices en el espacio que les corresponde, sí. Y se maravillan ellas de la libertad hasta cierto punto que tienen ahí. Yo no he escuchado a ninguna de mis hijas que me diga, sí extrañan eso, por supuesto, claro. Sí extrañan tal vez un parque, etcétera, pero no es un tema con lo que se enajenan. Buscan la posibilidad de hacer cosas nuevas, de entretenerse y de aprender cosas nuevas, y sobre todo creo que están maravillados de que yo esté en casa, porque esa es la otra, ¿no? Papá tiene oportunidad de dormirlas temprano, de que yo soy quien las duerme muchas de las ocasiones, de que esté ahí para escuchar, de comer. Una de las frases de mis hijas cuando me siento a la mesa me dice, ¿y ahora cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y eso que estamos ahí, en casa. Entonces, esa parte, y es una enseñanza, ¿no? Claro, es una enseñanza. Fíjate que también dentro de estas ideas que a todos nos llegan y todo, yo recuerdo ya hace 2-3 semanas, creo que me llegó por ahí algo que decía, ahora que se iban a retomar precisamente las clases después de la semana de Pascua, decía, ¿y qué pasaría si de repente nuestras autoridades nos dijeran, ¿qué cree? Las clases se las vamos a dejar a ustedes, papás, que ahora por la emergencia sanitaria están en casa, que les enseñen todo aquello de lo que se han perdido, de enseñarles por las prisas de tus propios trabajos, de la propia escuela, de las tareas, de todo. Que tengas la ocasión, mamá, de enseñarle desde lavar los trastos, tender la cama, quizás hacer de comer, quizás sentarte y hablarle de la abuela, sacar el cajón de fotografías y platicarles todas las historias que tienes de tus ancestros, o quizás recordar todos los viajes que has hecho sin ellos, ¿sí? Y eso a mí me llamaba la atención. Yo desafortunadamente o afortunadamente ya no tengo hijos en casa, y decía, sí me encantaría, porque mis hijos ya son adultos, y cuántas cosas hay que ellos no saben de mí, que quizá nunca tuve tiempo, nunca me lo di, el tiempo suficiente para sentarme a la mesa sin prisas, con toda la tranquilidad del mundo. Creo que nunca la tuve, o si la tuve fueron muy pocas, y enseñarles y mostrarles lo más elemental. Les enseñamos del mundo a nuestros hijos, les queremos mostrar el mundo entero,
los conocimientos que no pasa de ser eso, conocimientos, y nos olvida lo más valioso, la sabiduría de lo que se ha ido construyendo atrás de cada uno de nosotros, que es nuestra familia, nuestro árbol genealógico. Y se sorprenderían, y les propongo un ejercicio. Pregúntenles a sus hijos, a sus nietos, si saben el nombre completo de sus abuelos, de sus bisabuelos, si conocen algo de su historia, y nos vamos a sorprender porque queremos que se aprenda la historia de México cuando ni siquiera sabemos si es cierta. Queremos que se aprenda. Sí, es real. Queremos que se aprendan muchas cosas y se nos ha olvidado enseñarles lo más valioso, ¿sí? La propia historia, y lo voy a decir tal cual porque el otro día me sorprendió a mí y me hizo reflexionar mucho. De repente mi esposo se va con mi nieto, este niño de 5 años, ¿verdad? Y luego él regresó, ya regresaron, él se fue por su lado, mi esposo, pero yo me llevé al niño y no sé qué me discutía, nunca le entendí. La verdad es que nunca le entendí. Que las llaves, que las puertas, estábamos precisamente en este espacio y yo veo hay muchas puertas. Entonces yo dije, pues me voy a preguntar por las llaves de todas las puertas, ¿verdad? Y le dije, pero por eso tengo las puertas. Mira, yo me salí así como que por la tangente, porque no le entendí ni siquiera la pregunta. Entonces le dije, no, pues por eso tengo las puertas abiertas, para no tener con llaves. Una cosa así le contesté, pero después en la noche le decía yo a Saúl, ¿qué platicaste con Leo? Porque él me hablaba de las puertas y me dice, es que le expliqué que él se apellida Sepúlveda igual que yo, y que Sepúlveda significa 7 puertas y son 7 llaves. No, le digo, pues hasta ahorita estoy entendiendo qué era lo que él me trataba de decir, y nunca, como no sabes el contexto, pero eso me hizo reflexionar mucho. De decir, pensar que nunca les enseñamos lo que significa tu apellido, lo que significa tu nombre, de dónde vienes, qué hacía tu abuelo. Entonces yo por eso digo, creo que debemos de cambiar, también nosotros los papás, ya si las instituciones no nos lo permiten, nosotros como padres ser más laxos y decir, oye, hay otra parte que quiero aprovechar. Tú mismo, me lo acabas de decir, hoy tengo más tiempo con mis hijas. Claro. Sí, la verdad es de que es una gran oportunidad en ese sentido de poder demostrar a nuestros hijos quiénes son sus padres, no en qué trabajan, no cómo se ganan la vida, sino lo que piensan, lo que sienten, cómo se formaron. Yo creo que a todos en esta época, pero me ha pasado a mí, tener la oportunidad de platicarles de la niñez a mis hijas, de decirles cómo es que me divertía yo, porque lo de ahorita sus hijos tienen televisión, tienen un teléfono tal vez, o una tablet, tienen acceso a internet, antes no. Y nosotros en un poblado, a lo mejor ahí donde nos formamos, pues nuestros juguetes eran piedras, palos, y de repente por ahí de vez en cuando ya tener canicas, y ya tener canicas y trompos, ya era un lujo. Y se maravilla con esta historia más que si estuviera platicando con su maestro, y ese es realmente el cimiento sobre donde se va a construir todo lo demás, porque pues estamos formando niños y niñas y jóvenes para el trabajo, pero tenemos también que formarnos para la vida, que fue la plática con lo que iniciamos, ¿no? Y al menos yo todavía me sigo maravillando cuando platico con mi padre. Cuando me platica una anécdota personal, recóndita, que me dice, oye, esto no se lo he contado a nadie, pero te voy a platicar que fue aprendí en tal situación, eso es valiosísimo para los hijos. Y lo mismo me ha pasado con mi madre, tal vez ahora por teléfono, o en alguna ocasión que tuve que ir a visitarla en estos días, y se platican ciertas cosas. Y sucede con el hermano, sucede tal vez en muchas situaciones. Entonces tenemos que darnos esa oportunidad y revalorar las situaciones para poder tener realmente, después de todo esto que está sucediendo, un aprendizaje emocional que nos ayude a ser mejores, y por supuesto que seamos ejemplo para nuestros hijos. Yo visualizo a mis hijas diciéndole, otras les decía, no sé, ustedes van a tener la oportunidad de platicarle a sus hijos, y mi hija, no, yo no voy a tener hijos. Lo primero que me dijo, ¿Sí? no, No. Le dije, bueno, hija, algún día tú vas a decir que tuviste el privilegio de haber sobrepasado toda una situación,
y que tenemos que aprender sobre una mesa ciertas situaciones, ciertos cuidados y tener la oportunidad pues de visualizar un mundo distinto. Yo aquí invitaría a todo el auditorio que hiciéramos un ejercicio, así como tú se los invitaste ahorita, decir, o sea, realmente ¿a qué le damos más valor? Hay gente ahorita que le da más valor a ciertas situaciones de libertad, pero no a la salud y al tema de convivencia. Está como cuando llevamos flores después de que fallece alguien. Sí, gracias. Hubiera ido, ¿no? Sí. Hubiera estado. Bueno, ahorita tenemos esa oportunidad y claro, sí, se siente una angustia. Somos seres humanos, queremos esa sensación de libertad, decir, todos mis proyectos que tenía, pero ¿por qué no construimos nuevos proyectos? Claro. El cambio genera movimiento y el movimiento es transformación. Claro, y los evolución. Grandes inventos y los grandes movimientos nacen precisamente en medio de la crisis, eso lo sabemos porque es una sacudida. Es una sacudida. Es una sacudida. Es una sacudida que nos está dando a la humanidad. Pero empezábamos y comentábamos, ¿realmente estamos preparados? Que esto también me encantaba de cómo lo escribes. ¿Realmente estamos preparados para tomar o retomar la vida de una manera diferente? La verdad es que, vamos a decir que la respuesta es no lo sabemos hasta que llegue así como hasta que la tomemos. Hasta que la tomemos. Hay un término que se ha venido manejando que desde mi punto de vista, no se equivoca, mucha gente dice es equívoco, no lo es, la nueva normalidad. Ay, no. Entonces mi percepción es decir, bueno, normalidad viene de una norma, viene de norma. O sea, había ciertas normas, tú creías que eso era normal y te desenvolvías bajo esas circunstancias en tus diferentes ámbitos sociales. Así lo manejamos. Hay nuevas normas. Tal vez una nueva normalidad, pero más bien yo me enfoco en una nueva realidad. O sea, pero para poder aceptar, que es la palabra clave, aceptar lo que está sucediendo, todavía mucha gente no lo entiende, que tienes que cuidarte. Hemos encontrado mucha gente que dice, es que yo no creo en eso. No está sucediendo. Bueno, sin duda, el que no veamos una guerra aquí no significa que no exista. Exactamente. El que no veamos una guerra. Y muchas veces sabemos de las circunstancias de diferentes países y en diferentes partes del planeta que suceden situaciones. Y fíjate que creo que aquí, como no me gusta a mí tampoco esto de una nueva normalidad, porque yo creo que más que una nueva normalidad es que hay que cambiar nuestra manera de ser en lo elemental y en todo. A mí me encantó, me encanta el pueblo de Japón, su educación, como dicen ellos, oye, ¿esto qué? Nosotros en nuestra cultura nos quitamos los zapatos antes de entrar a la casa, nosotros no nos saludamos de mano, nosotros, y eso me encanta porque lo pueden ver ustedes en cualquier película japonesa de cualquier época, vemos por ahí atrás que alguien pasa con su cubrebocas, porque ellos están acostumbrados a que todo el mundo debe tener un cubrebocas y ante el menor índice se pone su cubrebocas. Se dice, nosotros no tenemos que hacernos ninguna restricción porque el lavado de las manos es prioritario para nosotros, no nos damos la mano, no nos damos beso, no nos quitamos los zapatos. Entonces, es decir, transformar que para el mexicano sí, es un reto. Es un reto porque tristemente no somos un país muy limpio, que digamos, con medidas de higiene. Esta es una realidad, usted, yo, todos, o sea, es parte de nuestra cultura. Pues, ¿qué crees? A mí así me enseñaron, claro. Nos enseñaron a entrar a la casa con los zapatos como los trajésemos, ¿sí? Entonces dice uno, es cambiar, no es una nueva, ni es hacer responsable, y yo creo que yo me basaría más en eso, hacernos responsables y a nuestros hijos hacerlos responsables. ¿Sí? Tomar con la seriedad que se debe de tomar, con toda la seriedad, la responsabilidad de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Si me cuido yo, te voy a cuidar. Claro. O sea, no es por los demás, es por mí. Es correcto. Y todo ello en los diferentes ámbitos. Sí. En los diferentes ámbitos, en el tema escolar, en el tema de trabajo, que ya lo he compartido con diferentes personas que me han preguntado.
y les digo, tenemos que establecer ciertos protocolos, o sea, esas nuevas normas que ahorita no están muy claras, que esa es la otra, ¿no? Sí, porque me hablas de una nueva realidad y dices tú, pero no me la muestras. Exacto, o sea, simplemente me dices, ahorita sorprende y a mucha gente le da hasta miedo decir, oye, a ver, yo mismo hago esa reflexión. Si antes nos cuidábamos mucho, como había 10 casos, 15 casos, 20 casos, ahorita que casi hay 200, está hablando de nuestro estado. Sí. Dices, Y que somos los más libres. Y decimos, oye, y voy a regresar y se va a reaperturar. Ok, sí, lo que hay que decir es que las autoridades están haciendo lo propio para generar esos protocolos, pero pues va a tardar en esa curva de aprendizaje como en cualquiera de persona. Ahora socialmente pues va a estar más complicado. Entonces tenemos que trabajar mucho en los diferentes ámbitos. Tenemos que trabajar mucho en los diferentes ámbitos y bueno, mi público ya me conoce que vuelvo a jalar los hilitos y regreso a algo en que yo quisiera desde más allá de ser director y todo, pero sí con tu visión que tienes el acceso a una gran población de jóvenes. ¿Cómo están respondiendo ante el verse privado? Porque hay dos temas, la responsabilidad de su salud, cómo están reaccionando ante su responsabilidad, porque por más que papá y mamá me digan que me quede, vemos que hay fuga de jóvenes. Sí. Una cosa es la responsabilidad de su salud y otra cosa es qué está sucediendo en su mente. Porque si vemos un poquito hacia atrás, ya veníamos arrastrando a una juventud, olvídense de la pérdida de valores, que eso ya lo sabemos, pero sí, y me hizo reflexionar mucho esto que te dijo tu niña, yo no voy a tener hijos, porque en ello conlleva mucho una pérdida, mi hija, no te preocupes, es un tema que ni siquiera puedo hablar con ella, el tema en que no quieren un compromiso a futuro, en el consciente, en el subconsciente, donde quieras que lo tienen colocado, esa es una realidad, ¿sí? Es decir, no quiero compromiso. Claro, yo creo que el cómo han respondido los chicos, abordo esa parte que comentas, está dividido, porque sin duda el tema de la resiliencia según el extracto social en donde estés es distinto. Sí, les digo, no es lo mismo que un joven que tiene todo para poder ir a unas clases en línea, a familias donde son 5 o 6, papá y mamá tienen que trabajar y hay una computadora y hay 4 en la escuela. Un ejemplo, ¿no? O sea, el estrés es mayor, hay diferentes circunstancias, el ánimo es distinto. A ver, y qué bueno que abordas eso. Sí. ¿Qué se está haciendo en esos casos? Sí, al menos en la universidad levantamos un censo al inicio del cuatrimestre para poder identificar a esos jóvenes y establecer la estrategia uno de no ser estrictos primero y de escuchar y ver las necesidades que se pudiera. Incluso estamos en el proceso de préstamo de computadoras ahorita para los chicos, no de compras porque no las podemos comprar. O sea, como ustedes como universidad. Como universidad estamos viendo eso. Puedes prestar una computadora a alguien que lo necesite. Exactamente, se organizaron los mismos chicos, que eso ha sucedido, una solidaridad increíble entre ellos. Para hoy yo te presto una computadora, puedes ir a mi casa a hacer la tarea, si no tienes acceso a internet, yo te ayudo. Jóvenes invirtiendo en su educación, porque esa es la otra parte que a veces no decimos, ¿no? Sí. Poniéndole saldo a su teléfono para entrar a una clase. Eso es de las partes maravillosas. Ajá. Que tenemos que ver también. Claro, claro. Entonces, todo ello nos lleva a finalmente a resumir que están aprendiendo, pero sobre todo reaccionando a la circunstancia, ¿sí? Porque muchas veces, también tengo que decirlo, a veces medio estigmatizamos a los jóvenes por ese ímpetu y a veces... Que no les vale gorra y no les interesa. No, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que la mayoría de los chicos tiene mucho que aportar y a pesar de las circunstancias, lo que hemos nosotros tratado de hacer es de que ningún chico se quede sin la oportunidad de estar con nosotros, de asesorarlo. Le hemos asignado tutores. Claro, hay casos que se ha dado de casos de depresión. Anoche, no voy a decir su nombre, pero una chica que me dice, y se sincera con uno. Maestro, es que yo tengo esta problemática y no es que yo no quiera, es por esto. ¿Sí? Y eso le da una gran responsabilidad. ¿Qué pasa ahí? Porque yo dejaría esta pregunta para el siguiente bloque. ¿Qué pasa? Porque me imagino que si
sentimiento te puede abarcar en la impotencia de querer y no poder resolver todos los problemas como de depresión, como quizá los chicos que te hablan y te dicen no tengo computadora, los que te dicen mi papá se quedó sin trabajo y yo ya no tengo ni siquiera para, no sé si hay algún pago allí, o para simplemente para lo necesario para subsistir. ¿Regresamos? Y hablábamos de, como quiera que sea, eres líder, estás a la cabeza de una institución y el ser líder siempre es una gran responsabilidad, porque creo que va más allá del puesto, ¿sí? Y, tu papá es un gran líder, ¿sí? Más allá de colores, y lo hemos discutido aquí, claro. Más allá de todas las circunstancias políticas, él es un líder y un defensor de sus seguidores, ¿sí? Y siempre está al pie del cañón, y así tú. Entonces, un gran sentimiento que es la impotencia para resolver esto. Sí, sin duda el acercamiento, el escuchar a los jóvenes de las diferentes circunstancias, porque como yo lo he dicho, y los jóvenes saben, los que me escuchan y que me conocen, la puerta siempre está abierta en la rectoría de la universidad. Para mí los jóvenes significan una familia completa y son 2 generaciones más. O sea, es decir, le digo a mis maestros, tengan mucho cuidado con lo que le enseñan a los chicos, porque ellos se los van a enseñar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y el no proveer, al menos en la medida de las posibilidades, o defender ese derecho a formarse, puede conllevar a que alguien no cumpla un sueño o desvirtúe alguna familia. En ese sentido, siempre vamos a buscar, como lo hemos hecho, para que el chico pues continúe, avance, tenga esa sensación de acompañamiento, porque pues bueno, yo les digo a veces cuando en una clase, me encanta porque me les aparezco a los maestros en los salones, como soy también docente, y de repente una vez no había luz y llegué al salón y el maestro dejó salir a los chicos y le digo, oye, ¿qué pasó? Y dice, no, pues es que no hay cañón, no hay nada. Le digo, oye, pero tú eres el maestro, ¿sí? Aristóteles les sentaba con una piedra con sus alumnos y les explicaba de la vida, les explicaba la sapiencia, o sea, realmente la sabiduría se tiene que compartir. Y el no poderlo lograr, y a veces, porque también eso nos ha llegado a suceder, y yo sé que no nada más a mí, seguramente a muchos maestros, a muchas autoridades, el no contar con los recursos para hacer lo que se tiene que hacer en el ámbito educativo es realmente sorprendente. Pero hay una llave: el trabajo en equipo y la voluntad y la actitud, y sobre todo el tema de la conciencia y el quehacer de cada quien es lo que nos va a llevar. Por eso yo he hablado de una conciencia colectiva. Sí, de una conciencia colectiva. Yo creo que hay muchas crisis que tenemos que manejar en lo personal, pero esta crisis, por más que lo manejemos en lo personal, siempre nos va a llevar a lo social, pero definitivamente tenemos que iniciar en lo personal. Sí, no se puede dar lo que no se tiene, por eso una introyección absoluta de cómo es que puedo ser mejor, cómo puedo apoyar al otro, visualizar a mediano o corto plazo cómo me voy a ir transformando, y que el sentido de esperanza no se pierda en ese tema de avanzar con los planes que tenemos. Yo vuelvo a repetir, todo esto va a pasar. Va a pasar. Lo vamos a trascender, la verdad, primero Dios, y vamos a lograr estar hablando de ello, pero sí me gustaría que también, como le digo a los maestros, los planes de estudio van a cambiar y necesitamos prepararnos para realmente un mundo incierto, porque el ser humano, Pilar, nos sentamos omnipotentes en lo absoluto, en todo, nosotros podemos hacer todo tan seguros y tan confortables con todos los descubrimientos científicos, con el avance, con el capitalismo a todo lo que da, enfocado a otras cosas, y lo que realmente importa, que es adaptarse a vivir en un planeta que no es de nosotros, sino que vamos de paso, se nos estaba olvidando. Sí. Yo creo que hoy más que nunca estamos viendo lo vulnerable y nos estamos dando cuenta que, ¿qué crees? Lo que tú acabas de decir, el mundo puede vivir sin nosotros. Sí, claro. Nosotros sin el mundo no. Exactamente. Sí. La naturaleza es feliz. Claro. Al contrario, es feliz sin el ser humano. Pero el ser humano sin la naturaleza, pues, sorry, no vive. Sí, entonces mucho aprendizaje. Y pues bueno, ahora,
se está transformando el ámbito político, se está transformando el ámbito económico, y el mayor miedo que puede llegar a darme, al menos a mí en lo personal, es lo que tú planteas hace rato, que se nos olvide ese tema, pero más en lo social, porque somos reactivos socialmente hablando. Decimos, pasan ciertas situaciones, entonces me acuerdo que el semejante que menos tiene o el más vulnerable es al que necesito ayudar, pero eso debe ser diario. Volvemos al tema que esto es formativo, claro, y que somos difíciles de cambiar, y que seguramente, y yo ayer lo comentaba con el grupo de empresarias, Amexme, que dentro de lo que cabe cada una ha tratado de seguir en la reactivación económica. Sí, y, o sea, creo que ninguna ha parado al 100 a decir, ¿saben qué? Pues a mí me vuelven a hablar ya cuando termine esto, ¿no? O sea, le ha bajado, le ha movido, le ha subido, o sea, pero que se siga moviendo esto, porque sabemos perfectamente que se puede parar el mundo, ¿sí? Y nos podemos hundir, nos hundimos todos, o sea, de decir, no es que si yo sigo caminando, no se va a parar. No, pero si el vecino no camina, el otro no camina y yo no camino, sí se va a parar. Es correcto. Entonces, dentro de lo posible, yo siempre he defendido esta parte, dentro de lo posible, no dejemos de movernos. Y no me estoy refiriendo a salir de casa, ¿sí? No dejemos de movernos desde nuestro propio organismo, desde nuestra meditación, nuestro ejercicio físico, o sea, decir, no dejemos que esto nos absorba tanto que nos paralice. Porque creo que es uno de los grandes retos el no permitir que el miedo paralice nuestra sociedad. ¿Sí? Sí, así es. El miedo es el peor enemigo, ¿no? de todo esto. Sin duda, es natural sentir miedo. Sí. Pues porque finalmente es una... Bueno, decía San Agustín, y perdón, me encanta que decía San Agustín, el temor es de Dios, ¿sí? El miedo es una elección del ser humano. Así ¿sí? Es. Porque el temor te vuelve precavido, el miedo te paraliza. Claro, entonces tenemos que buscar la forma de buscar lo contrario, vencer ese miedo o ese temor para poder ser valientes y actuar y hacer lo que corresponde. Yo creo que tenemos que buscar la manera de siempre, voy a repetir esta palabra, el tema de trascender, pero ojalá y que toda esa trascendencia se quede. Es increíble lo que está sucediendo cuando escuchas charlas. Sí, yo reconozco mucho el tema empresarial, ahorita que lo mencionas, porque han hecho y han soportado el embate de no abrir sus negocios, de cubrir el salario a sus trabajadores, y a veces eso no se reconoce. A veces y luego todavía la guillotina de arriba. Exactamente, y luego viene bueno, muchas situaciones, pero en realidad es de reconocerse. Y también la otra parte, las familias que lo reconocen, pero también entre ellos se han estado ayudando a las familias menos vulnerables. En la familia tengo un par de casos de familiares que yo no sabía que estaban entregando despensas, que estaban entregando ciertas cosas. Nosotros habíamos estado haciendo lo propio, pero ellos lo empezaron a hacer y con la ayuda de la misma gente, ahí mismo ellos buscaban la forma. Entonces hay una cohesión, pero también necesitamos vencer mucho el tema del egoísmo. Esta parte de decir, ok, la quiero librar yo y no sé cómo la van a librar los demás, pero la quiero librar yo. Y mucha gente también de agarrar ventaja de ciertas circunstancias, que eso también no se vale, y que es ahí donde muchas veces sí nos desanimamos. Sí, nos desanimamos, dice, bueno, es la naturaleza del ser humano, pero también se vale concientizar, decir, oye, eso no se vale lucrar con todo esto que está sucediendo, porque finalmente nos vamos a dar cuenta y la gente se da cuenta, y tenemos que buscar la manera de ser ejemplo, ahorita no de ser altruista por altruista, sino de ser humano, como dice Fernando Sabater. Ser humano, nacemos humanos, pero hay que ser humano, ¿sí? Y como animal nos transformamos, y ahorita en ese tema estamos. Tenemos que buscar la manera, y esto, volvemos a los niños, volvemos a nuestros jóvenes. Yo la verdad espero que al final podamos estarnos sentados tomándonos un café y decir, ya no soy esa persona que yo era, y estoy aquí en este punto y logré transformarme a mí y a tantos bajo estas circunstancias tangibles y palpables. Tú no sabes lo satisfactorio que es luego, al menos para mí,
cuando soy de los que agarro los currículums y los chavos lo saben, y me voy con los empresarios y les digo, oye, traigo 10 currículums, traigo 5 para que los puedas emplear, y es una satisfacción tan grande, pero muchas veces lo hago porque en algún momento alguien lo hizo conmigo. Sí, alguien lo hizo contigo, y yo creo que volvemos a lo mismo, es parte de tu formación esencial, sí, que lo hiciste después y lo vas a seguir, lo hiciste antes y lo vas a seguir haciendo después, ¿no? Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta, y retomando el tema de esto, ¿has determinado tú como director, no sé, que los maestros de sus 50 minutos, o creo que son 45, 50 minutos su cátedra, dediquen 10 minutos específicamente al tema de que los apoye emocionalmente, el por qué este cambio de estrategia de dar su clase a través de un medio electrónico? Algo que les he pedido mucho a los maestros es precisamente que platiquen con ellos sobre la problemática y su sentir. Es muy difícil que un chico, bueno, inclusive los adultos, hablen de circunstancias de lo que está sucediendo emocionalmente. Porque evadimos, evadimos. Evadimos. Entonces ahora, a través de una pantalla, donde a lo mejor te expones a que alguien te pueda grabar, o te pueda escuchar, etcétera, es complicado. Hemos planeado año con año, hacemos una semana de valores, así le denominamos. Estamos implementando ahorita tan estrategia para hacerlas de manera virtual, con charlas, con pláticas, pero sobre todo el escucharte. Ese va a ser el lema que les planteé. Necesito escucharte, necesito saber qué es lo que piensas, el cómo lo piensas, más allá de que te sepas de memoria estrategias, protocolos o mecanismos de ingeniería o lo que tú quieras. Me interesas tú como persona. Claro, eso. Eso es lo que, porque en las escuelas eso hacemos. Y porque también otra cosa que no podemos negar es que efectivamente hay una agresión, hay un enojo que se convierte en agresión, hay un enojo no sé con quién, porque no nos queda claro con quién es el enojo, y cuando nos dicen no, que pudo haber sido tal país o está manipulado, hay un enojo, simplemente hay un enojo con la vida, porque yo no pensaba salir, pero otra cosa es que me tengan encerrada. Ah, claro, Sí, claro. o sea, yo no pensaba salir, pero otra cosa es, yo misma he hecho mis análisis de decir, a ver, si la mayoría del tiempo no salgo porque estoy trabajando en casa, pues hasta la inspiración se me ha ido, y bueno, he tenido que trabajar para convencerme que de todas maneras las circunstancias de afuera yo iba a estar en casa y tenía que seguir con lo que pudiera ser propositiva en mi ámbito de creatividad, pero no es fácil, no es fácil. Hay un enojo que ni siquiera sabes con quién, ¿sí? Y entonces eso te vuelve agresiva tu relación familiar. Yo de repente estoy enojada y llegas a ¿qué te pasa? No es nada personal, no es contigo. Claro. ¿Qué? También tengo derecho a estar enojada, ¿verdad? Sí, o sea, pero yo creo que si a nosotros como adultos nos pasa esto, que somos conscientes y decimos vamos a respirar 1000 veces o 100 o las que sean necesarias, mucho más a los muchachitos, a los jovencitos, que esto no alcanzo a entender, a mí me vale gorra la pandemia, porque esta es una realidad. Lo hemos visto, si tú te das una vuelta, y que en ocasiones que me ha tocado salir, a lo mejor porque tengo que ir a lo mejor por un insumo o lo que sea, y pasas por cierta colonia o algún lado, la mayor parte de la gente que está en la calle son jóvenes. Es un tema natural. Son los que más y niños, fíjate lo que he dicho, sí, que lo que más me llama la atención en ocasiones es ver niños. Ahorita que veníamos trasladarnos para acá, unos niños por ahí que hasta solo los vi, y dices, la falta de conciencia del adulto de decirlo, pero ellos lo manejan de diferente manera, y es porque no está la guía. Es un tema fundamental que tenemos que trabajar con las familias completas, y claro, el manejo de las emociones es un tema fundamental aquí. Entonces, en casa lo que debemos estar aprendiendo ahorita es manejar nuestras emociones, y sí es cierto, y ese enojo social, porque sí hay,
de por qué está sucediendo esto, pero yo la preguntaría, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, lo que pasa es que siempre estamos tan seguros de que puedo controlarlo todo por nuestra propia naturaleza, de que cuando te contrapone un paradigma totalmente opuesto, ahí está. Pero es el mayor aprendizaje que debes de tener ante la vida, que no siempre se va a poder hacer lo que tú realmente piensas y que necesitas ser fuerte para trascenderlo. Y yo creo que eso es la forma de enseñarnos desde niños, es la formación. Por eso, ahora sí tengo que decirlo, quienes de alguna manera han a lo mejor escalado y vencido ciertos retos, a lo mejor ahorita tienen una resiliencia tan sencilla, un reto más. Bueno, oye, antes batallaba para comer cuando era chico, no tenía trabajo, venía de tal lado, bueno, esto también lo voy a brincar, no pasa nada. ¿No? Y de veras, yo, al igual que ustedes que hemos visto las escenas de hace 100 años, ¿sí?, en que todo el mundo también usó cubrebocas, aunque no fueran la N95, no sé cuál, pero usaban cubrebocas y todo. Yo digo, bueno, pasaron los 100 años, pero les prometo que desde hace 50 años, yo creo que desde que nació usted, nací yo, se volvían a abrazar, porque yo creo que también es parte de lo que nos, más que lo que sucede inmediatamente, creo que también tenemos el gran temor, y yo lo digo, yo le digo a Saúl, ay, qué bueno que viajamos, que hemos viajado afortunadamente mucho, ¿sí? Si ya no volvemos a viajar, pues, pero dentro de mí está la duda, yo creo que no voy a volver a viajar. Entonces yo creo que también esa es otra parte que si bien no nos atormenta, sí está ahí, ¿me entiendes? Si bien no hacemos consciente que nos atormenta, sí está por ahí, ¿me entiendes? Es decir, no me digas que no voy a volver a abrazar y a besar a mis nietos, ¿sí? Digo, porque eso sí, me los tienen, a mis otros 2 nietos me los tienen recluidos y no los puedo ver más que así, de vez en cuando a lo lejos. Entonces, claro que ahorita estoy así, que me muero de abrazarlos, besarlos y todo. Entonces tú, hay un tema que está ahí latente entre lo que tengo que cambiar y lo que jamás voy a volver a hacer. Así es. Pero fíjate que tenemos que ser muy realistas en esta parte. Por ejemplo, el tema de la pandemia, yo lo decíamos ahorita, va a pasar. Se va a tardar, ¿sí? Necesitamos mucha paciencia y mucha disciplina. ¿Sí? Más disciplina que paciencia. Más disciplina que paciencia, para poder realmente entender primero que va a llegar ese día, que va a ser ese día. Ahorita, claro, hay que tener mucha fe en el sentido, porque hay mucha gente que todos los días está trabajando para descubrir el tema de la vacuna, para poder implementar políticas públicas, en lo que eso pasa. Lo que no se quiere es que se genere un descontrol en la psique social precisamente de esto. Pero eso es algo que está latente. Está latente ahí y pues bueno, podemos a lo mejor ver ciertas situaciones o conductas del aumento de la violencia intrafamiliar, en diferentes situaciones que están sucediendo y que nos hemos enterado, y por la propia desesperación seguramente de la gente de esto, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que hagamos catarsis, aunque sea por teléfono, y compartamos, que es la mayor enseñanza que podemos ahorita, tenemos que compartir lo que somos y lo que pensamos y lo que sentimos, para que nos escuchemos, y eso también nos da mucha tranquilidad, así como lo estamos haciendo ahorita. Oye, pues fíjate que yo pienso que de alguna manera tal vez a lo mejor no lo puedo hacer, bueno, a lo mejor sí lo vas a hacer, pero con diferentes condiciones de viaje. Claro, los lugares van a estar ahí, y va a haber un momento en el que tal vez vas a poder regresar y vas a poder hacer todo nuevamente. Y aquí yo creo que el mayor deleite va a ser, Dios quiera que todos estemos ahí, por eso hay que quedarnos en casa el menor tiempo posible, va a ser un deleite el disfrutar una reunión en donde tú quieras, un viaje o lo que sea. Le vamos a dar más valor a esa sensación de libertad en algún momento. Sí, pero sí creo que también debemos de hacer conciencia de que el prevenir tiene que ser algo ya parte de nuestra vida. Sí. Creo que no aprendimos suficiente, a pesar de que sabemos que existen las vacunas para prevenir las enfermedades. Desgraciadamente hace un año se habían quitado todas las vacunas. ¿Sí? Sí. O sea, creo que no aprendimos lo suficiente de que entre más prevención tenga en todos los temas, sobre todo en el de salud, pero también en el económico, ¿sí?
entre más prevención tengamos, mejor será nuestra respuesta de vida y en la vida. ¿Regresamos? Y hablábamos también sobre esta falta que ya lo estábamos viendo de antes, no es por la pandemia, esta falta de compromiso de los jóvenes y de por sí, pero creo que ya venían visualizando un futuro incierto, no sé por qué, pero todos nuestros jóvenes los veíamos así con un futuro incierto. Y que todos los papás, obvio, decíamos, ya hubiera querido yo tener tus posibilidades de elegir lo que querías estudiar, de tener casa segura, de tener papá, mamá que responden por ti y bla, bla, todo lo que no sabemos que podemos decir como padre. Ya veníamos viendo un futuro incierto en ellos y bueno, eso nos lo dice también el índice de suicidios que sigue. Sí. Sí. ¿Cómo visualizas tú a la juventud ahí? La verdad es de que yo le tengo mucha fe a los jóvenes. Tenemos que buscar la manera de trabajar con ellos, buscando precisamente esas conciencias generacionales. A mí luego me invitan a dar unos tipos de conferencias con chicos de educación media superior. Soy de los que me gusta mucho platicar con ellos para invitarlos a la universidad, pero lo hago más sobre todo porque es una etapa en donde están eligiendo el camino a dónde ir. Y hay una conferencia que pues les comparto siempre a los chicos, se llama Tu futuro te pertenece. ¿Sí? Nikola Tesla, en algún momento, Nikola Tesla, una frase que le acuñaba mucho es el futuro te pertenece, ¿verdad? Porque ellos pueden elegir, siempre tienen todo un camino por delante, pero sobre todo una combinación de generaciones que es ahí donde a veces se dan los choques, ¿no? Porque el paradigma que tiene una generación como las de nosotros, vemos las cosas de manera muy diferente. Yo te voy a platicar algo muy personal y así mi padre luego te lo contará, pero él, cuando yo me acuerdo que estaba estudiando, me dice, oye, ¿qué vas a estudiar? Y me dice, tú deberías de ser profesor, me dice, deberías de ser profesor. Y yo veía a mi madre sentada ahí en la sala, en una mesa antes, pues con la calculadora sacando los promedios. Ella es maestra jubilada de educación secundaria, padre de ciencias sociales, en educación media superior. Y yo los veía y yo decía, no, yo veo el mundo de otra manera. Y me explicaba todas las bondades y todo, pero yo tenía otra, no, es que yo quiero conocer algo nuevo. Entonces el paradigma era distinto y me dieron esa libertad. Terminé lo mismo. Eso te iba a decir. Terminé lo mismo. Ya luego cuando le llegué, ya después de que terminé un posgrado, una maestría, le dije, fíjate que voy a dar clase. Se sonrió y me dijo, ¿tú quieres un café, hijo? Sí, le digo. Y ya, tuviste un camino más largo, pero al final llegaste. Así llegué y finalmente creo que es algo que se tiene en la sangre. Sí, pero ese tema generacional, muchas veces los adultos también queremos que los hijos vean la vida como nosotros la vivimos o como la estamos viviendo, y muy pocas veces papá o mamá se meten a como la están, a lo que ellos están viendo. Pudimos verlo ahora con el tema de la pandemia. Muchos chicos organizados, ayudando haciendo caretas en las universidades, empujando a sus maestros, los centros de investigación. Me hablaron a mí de varios lados, oye, fíjate que somos de Fundación Tal, sabemos que traes este tema, ¿cuántos años tienes? 23 años, oye, ¿con quién estás con esto? ¿Quiénes son tal grupo de tal estado? Estamos haciendo esto, y puros jóvenes. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar las baterías entre todos, porque ellos nos pueden enseñar con el ímpetu, con todo, y también a los chicos tenemos que enseñarles, que no siempre tienen la razón, Esa es la otra, tenemos, con mucho respeto, se le digo a los chicos, no siempre es el camino el que ustedes se creen que es camino, el único. así como yo les digo que en algún momento yo dije, no, pues yo nunca voy a ser maestro, yo quiero ser ingeniero. Yo me imaginaba en algún otro lado, siempre me encantó el desarrollo de software. Tuve la oportunidad de cumplir mi sueño de estar algún tiempo en Canadá en mi doctorado, pero fue complicado, y el transmitirle eso a los chicos de manera muy digerida, de manera muy jovial, con las diferencias generacionales que existen, ¿no? Un baby boomer, un millennial, un centennial, sí. Ahora ya los niños, o sea, dices, y cada quien lo ve de manera diferente, hay herramientas distintas,
te lo juro, hace ahorita que mis hijas están trabajando con el tema del Classroom ahí para la escuela. Ayer a mi hija le di una lección de cómo es más sencillo que yo le envíe su correo electrónico, una fotografía para que le inserte su documento y lo envíe, cosa que a mí se tardaron creo 2 fines de semana en clase de computación, yo batallé muchísimo, y a su hermana ahorita que venía, antes de venirme para acá, yo le estoy explicando a mi hermana lo que me explicaste ayer, y está bien fácil, ¿verdad que sí? Y baja la foto y ya le insertó en su todo. Todo sí, así, entonces yo creo que es nada más enfocarnos todos, y volvemos al tema de los principios, de los valores. Necesitamos construir cosas, necesitamos construir una sociedad mejor, necesitamos una sociedad más justa, necesitamos defender las inequidades. Ese es otro tema también que en ocasiones los jóvenes no se dan cuenta de ello, precisamente por estar viendo hacia adelante, pero no nos damos cuenta, porque pues en algún momento también fui más joven, y decir, sí quiero llegar hasta ahí, pero a lo mejor no va a tener ningún problema. No, sí va a haber, y más vale que te prepares de la experiencia de tus padres. Y como hay un dicho que dice, que no entiende consejo no llega viejo. Así de fácil. Y a veces cambiar cuesta y aceptar cosas cuesta. Y el tema de la paciencia es algo fundamental, y el orden, por eso tiene que haber, yo siento que se ha perdido esos valores. Yo todavía con mi padre siento hasta permiso en algunas cosas le pido, pero yo así me formé, porque yo a él lo vi hacerlo con su abuelo, con su padre. Sí, pero porque vienes y tenemos también que entender eso, de dónde vienes. Ajá. Y por qué eres así, porque vienes de una familia, de un papá y de una mamá que siempre lo principal para ellos es ser, dentro de la rectitud, los mejores. Exacto. Sí, porque siempre han sido como que eso, ¿verdad? No es que los estoy poniendo en un altar ni nada, pero es su manera de ver la vida. Ellos no conciben la vida de manera diferente, ¿sí? Sino que así, en la rectitud, como buenos maestros, como buenos defensores, como buenos líderes. Pero ahorita que por Dios, cómo hemos criado a nuestros hijos, y me puedo incluir, ¿sí? En donde quizá les queremos dar más conocimiento, sí, que valor, que la intuición. Yo digo que a mí que me encanta manejar la intuición en mi vida y todo, y digo, y algún día es un tema que he hablado con mis hijos. O sea, sí, eso es lo que me hace cuestionar a mí en este momento, en que si no estamos perdiendo el tiempo en las clases por computadora, que la oportunidad, porque quizás saliendo de esto, usted y yo y todos, corramos otra vez a la rutina del trabajo y en beber, y decir, y tuve tanto tiempo y nunca les expliqué lo que era la intuición, que era mejor que el conocimiento, porque el conocimiento llega en el momento en que tú lo decidas, pero para abrirte a la intuición, al mundo, a la sabiduría, caray, ahí hay más disciplina. Sí, la verdad es que cuando entendamos que es más valiosa una experiencia que una regla, vamos a hacer las cosas muy diferentes. Pongo este ejemplo porque ahorita que hay oportunidad en casa, le invito a los jóvenes o entre ustedes mismos en la familia, pregúntense cuál ha sido la experiencia más complicada y cómo la vencieron. ¿Sí? Y compártanla. Y compártanla. Y a veces, claro, si se puede, hay situaciones en la vida que no es fácil complicar ciertas cosas. En ciertas cosas, pero la puedes compartir en familia, porque sí, también pasa esto. Tú lo acabas de decir y lo dijiste hace rato, que me encantó, que muchas personas quizá hemos tenido vivencias muy, muy fuertes en la vida y decimos esto, una más, ¿sí? Una más. Sí, cuando has sobrevivido a la muerte cercana, circunstancial de las personas, dices tú, claro que esto va a pasar. Pasó lo otro, que pensé que no iba a pasar, esto va a pasar, ¿sí? Pero realmente a veces no compartimos, y sabemos que nadie aprende en cabeza ajena, ya lo dice el dicho, pero sí creo que en este momento sí es importante, como eso que les decía yo, que le decía a mi hija, es que no estoy durmiendo bien, mamá, nadie está durmiendo bien. Yo dije, o sea,
Pero yo lo que saben que me cuestionaba, o sea, si yo no lo digo, no me hubiera enterado que nadie estaba durmiendo bien. ¿Sí claro, me explico? Sí. O sea, pues sí, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero dice uno, ¿qué crees? Hasta eso nos hace falta compartir para crear una empatía, ¿sí? Sí. Para decir, ay, mira, yo me estaba ahogando en un vaso de agua pensando que nomás yo no dormía bien, ¿verdad? Pero ya cuando vi que era una situación, por todo lo que estamos pasando, ¿qué creen? Creo que hasta empecé a dormir mejor. Sí, sí. Claro. Sí, haces empatía con los demás. Y por eso lo importante de expresar lo que sientes y de poder trabajar esa emoción y que no se desborde en una actitud, porque se puede ser del tema negativo, ¿no? O destructivo, se puede ir por ese lado. Pero aprovechemos esa gran oportunidad que tenemos, porque bueno, esto es cuestión de actitud y siempre hay que apostarle a lo bueno de la vida, y todavía quedan muchas cosas buenas a pesar. Queda la vida que es buena. O sea, ahorita disfrutar una charla como la que estamos teniendo, sí. O estar la oportunidad de servir en tu trabajo en la medida de las posibilidades, en darle estar con tu familia, aunque sea a lo mejor a distancia, o escucharlos, pues estamos vivos, y buscar la manera de aprender entre nosotros. Yo creo que eso es esa parte que yo rescato mucho, ¿no? La comunicación creo que ha aumentado bastante, nos hemos empezado a conocer. Yo le decía a mis hijas en un ejercicio que hice ahí en casa, le digo, a ver, hija, dime dos cosas por lo menos que no sabías de mí, y me di cuenta, dije, tiene 9 años. O sea, ¿cuánto tiempo dejé de esto? Se lo había preguntado cuando tenía razón, o a los 5 años, 6 años. Ah, pues mira, que te la pasas todo el tema. Me dijo, ya entendí por qué trabajas tanto y en qué te entretienes tanto, por qué no vienes a la casa, porque yo estoy en la casa, abro el teléfono, abro la computadora, me salgo a la calle, ahí a la puerta para hablar, para no interrumpir. Entonces, y voy comprendiendo, y empecé también a conocer, y qué mal, y lo voy a escuchar mal, pero empecé a conocerlas más, aunque son mellizas, yo sé que son diferentes, pero profundamente son distintas enormemente, y la que yo creía que era un poquito más débil, la más fuerte. Fíjate. Por cómo piensa y muchas situaciones. Entonces, yo creo que con papá y mamá se puede hacer exactamente lo mismo si los tenemos a la mano con nuestros hermanos, y entre amigos también. Los proyectos que no se queden de lado, sí se pueden hacer muchas actividades y sumarnos a lo que realmente pues queremos hacer en la vida. A mí me encanta mucho, Fernando, cuando leí ese libro de El arte de aprender de Fernando, llegar a ser humano, transformarnos, trascender, es realmente lo que vale en la vida. Y en alguna ocasión algún maestro yo le preguntaba, ya ves que nos ponen en ejercicios, luego en los cursos o lo que sea, te ponen ahí, oiga, ¿cuál es su meta en la vida? Y pues todo el mundo, pues quiero llegar a tal puesto, o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y yo le dije, oiga, se vale decir que quiero trascender, pues precisamente esa es la mayor razón de ser del ser humano, y podemos trascender positivamente o negativamente, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa reflexión de cómo quieren que me vean ya cuando Dios nos recoja y esté a lo mejor ahí en mi funeral, de que van a estar hablando de ti? Ajá, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero ser recordado, no? Sí. Pero mayor que eso, más allá, porque puede ser egoísta decir que quiero trascender para que hablen de Dios, no. Es decir, ¿qué dejé de mí? ¿Qué dejé de mí? Y cómo hice mejor en los demás, y cómo eso va a avanzar. Y yo aquí tengo una figura muy grande, tanto de mi abuelo paterno como materno. Mi madre es de Loreto, Zacatecas. Mi padre totalmente también de origen campesino, sin estudios, le dio estudio a 11 de sus hijos, bueno, prácticamente a todos. Que no quiso estudiar fue porque no quiso, y la verdad es que la familia es grandísima, es muy grande. Ahorita somos bisnietos, son como unos 25, es el único que queda, ya mi abuelita desafortunadamente ya falleció, todos sus nietos, y en una ocasión yo me senté con él, ahorita tiene 84 años, y está muy lúcido. La última vez que hablé con él y le pregunté, porque luego tenemos la oportunidad de salir de viaje y él se iba con nosotros, y una hermana de mi madre que nunca se casó es la que lo cuida y está con él y todo.
Y yo tenía ganas de preguntarle cómo le hiciste para tener este fruto, porque es un fruto grandísimo, claro. ¿no? O sea, toda tu descendencia, la fortaleza que debemos de tener. Y me dijo algo bien sabio y que yo aquí se lo recomiendo, y ojalá si no esté mi madre, ella sabe de lo que estoy hablando. Decía, lee siempre el tema de las lecturas del rey Salomón, dice, ahí está, dice, empieza por ahí, porque ahí es donde está la enseñanza que debe tener toda persona, porque el reto luego es cuando llega la adversidad, y el vencerse a uno mismo ese es realmente, y no se necesita ser perfecto para tener buenos resultados, ¿eh? Entonces, tú no sabes cómo atesoro esa parte de ese conocimiento, así como ese consejo. Ajá, sí. Puedes obtener muchos, ¿no? Ahora que tienes tiempo. Pero te fijas, siempre es regresar a la sabiduría. Claro. Porque si de algo nos deja todos los proverbios del rey Salomón, sí, es la sabiduría. Sin duda. Así es. Tenemos que aprender ampliamente de todo eso. Y sobre todo que la debes de tener no nada más como lectura de buró. Hay que aplicarla porque luego pensamos que me estoy sintiendo mal, está pasando. No, debe ser diario y es un tema de constancia. Pero te estás refiriendo al libro más vendido del mundo, tristemente no tan leído como vendido, porque yo creo que todo el mundo, más allá de la religiosidad, sí, claro, sí, totalmente. No estamos hablando de religión porque yo creo que yo les digo que soy católica circunstancial, porque nací dentro de una familia católica, pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de un libro de sabiduría en que realmente espero que alguno de ustedes lo lea y se van a sorprender, que si uno de veras tiene tantos años de ser escrito, porque yo creería que lo escribieron para esta época, ¿sí? Entonces es sorprendente y qué buen consejo de tu abuelo, pero volvemos ahí, fíjate, me encantó, porque quizá hubiéramos pensado en decir, que él iba a decir, pues haz una carrera, mira, si yo los pude mantener sin carrera, tú haz una carrera, o tú... No se fue al conocimiento, se fue a lo más valioso, porque si recuerdas, hace rato hablábamos precisamente de eso, ¿sí? De que estamos ahorita preocupados porque mi hijo aprenda, porque le vienen las evaluaciones y qué tal que no pase cuando sabemos que ya la Secretaría de Educación dijo que todos iban a aprobar, al menos en el ciclo escolar y secundaria, y se nos olvida que tenemos la oportunidad, y lo digo por mí, de veras se los digo a las mamás, no saben lo que diera yo por tener ahorita a mis hijos en casa y tener la oportunidad, porque hoy puedo ver para atrás que corrí demasiado a prisa por mi propio mundo, por lo que quieran, o por egoísmo, también pueden incluirlo en esa canasta, ¿sí? Y no saben lo que diera por regresar el tiempo y tener una pandemia cuando ellos estaban chicos y decir, tengo la oportunidad de enseñarle no lo que sé, ¿sí? No lo que sé aquí en el conocimiento, sino lo que traigo aquí en el corazón. Sí, sin duda. Fíjate que en esa parte me sorprendió también aquí un buen amigo, sin agraviar, hace 8 días que platicaba con él. Estábamos intercambiando experiencias de cómo estábamos pasando el tema de la pandemia, etcétera. Él es contemporáneo de mi padre y platicaba y hablo mucho con algunos amigos también de él y él me estaba platicando. Me dice, le he empezado a contar cuentos a mi esposa. Yo, ¿cuentos a tu esposa? Sí, mira, me dice, la dinámica es la siguiente: en la mañana siempre nos levantamos y en el desayuno decimos, te voy a leer, y empiezo a leer, y más tarde me preguntas y viceversa, y a través de la lectura hemos encontrado el que nos interesa y el cómo lograr esa empatía, y hemos descubierto cosas que no sabíamos el uno del otro, pero sobre todo compartir eso que tú dices, lo que yo llevo, porque todos somos distintos, aunque congeniamos en muchas situaciones, la verdad es que somos muy distintos, y aunque en actitudes pareciera que no, finalmente vamos para
muchas veces por eso pues, uno está junto con las demás personas, ¿no? Por nuestros amigos, nuestras amigas, compañeros de trabajo, etc. Pero yo creo que, volviendo, tenemos que compartir el tema de sabiduría, pero sobre todo el buscar que el otro se desarrolle, ser más empáticos, escuchar, aprender y volver a lo fundamental. A lo fundamental. La verdad es que no hay nadie en este planeta que haya nacido para poder querer ser rico. No hay nadie en este planeta que haya querido nacer para poder tratar de decir, fui el más poderoso del mundo. Yo creo que todos, desde que la naturaleza nos pone y que abrimos los ojos y aventamos ese primer grito de bebés, decimos, bueno, gracias a la vida. Nací para vivir. Nací para vivir, pero cuando la vida nos deje llegar a tener, dice, ¿qué tanto aprendí, qué tanto dejé, qué tanto trascendí para poder también dar gracias de ello? Claro, pero fíjate, en este trascender, y me encanta esto, ahora mismo estoy llevando un círculo de lectura de los cuentos de Bucay, ¿sí? Entonces es bien interesante porque de veras, como dices tú, la lectura es un pretexto, lo que sale a flote es parte de ti, y de las lecturas pues lo que te hace resonancia es lo tuyo, no lo de los demás, claro. ¿sí? Entonces esto es muy enriquecedor, pero volviendo a la sabiduría y a este sentido de vida, de trascender, dices tú, se nos ven un suspiro, y no es que pase un día más, es que aprovechemos un día más bajo las circunstancias que sean. Así es. Bajo las circunstancias que sean, porque todo en la vida, hasta la vida misma, es circunstancial. Así es. La vida misma. ¿Regresamos? Y yo creo, sin equivocarme, en esta parte de la sabiduría, que puede ser tu mejor herencia. Y hablo en específico de ti. ¿Sí? Estoy hablando en específico de ti por conocer a tu papá y a tu mamá. A tu mamá también la entrevisté cuando era tu papá presidente, es la única vez que la he entrevistado, pero sé que esta parte de la sabiduría es lo más valioso que te pudo haber heredado, más allá de haberte pagado un día el título, no, la escuela, que bastante te debe de haber costado. Sí, ser ingeniero, hacer una maestría, hacer un doctorado ¿lo hiciste en el extranjero el doctorado? Fue en México, y la estancia doctoral fue en Canadá, en Ontario. Sí, quienes tenemos hijos que han hecho sus maestrías, sus doctorados en el extranjero, sabemos que no es ni fácil ni barato, y sobre todo, que aunque tengas todo el dinero del mundo, si no tienes mérito, las puertas en el extranjero no se abren. ¿Sí? Sí. O sea, esa es una realidad. Así es de que, pero la mejor parte que te debió de haber heredado tu padre es la sabiduría. Entonces, ¿con qué derecho les quitamos a nosotros, a nuestros hijos, esa parte de herencia? Sí, sin duda tenemos que valorar eso. Te lo digo primero como hijo. Lo más valioso sí es el tema de educación, y que se agradece porque te da una visión increíble de lo que puedes llegar a ser. El ejemplo, que esa es la otra. Mi padre es un hombre de pocas palabras, pero hace mucho, y cuando habla, lo habla clarito y desde adentro. Entonces yo creo que eso es, y te quiero platicar una experiencia cuando mi padre era presidente municipal. En una ocasión llegó a la casa, todavía vivía mi abuelo, su padre, y creo que era la primera ocasión que visitaba ya como presidente. Llegó a cenar ahí donde estaba mi abuelo, en el rancho, y yo pensé que mi abuelo lo iba a felicitar y que iba a estar contento y que iba a estar el presidente, el alcalde, etc. Lo primero que le dijo, nomás quedes mal. Sí. Tienes la responsabilidad de cuidar a todos tus conciudadanos, así como te lo he enseñado, así como yo. Y la respuesta de mi padre, así como usted lo ha hecho, así lo haré. Entonces, el tema del principio y del valor es finalmente lo que realmente vale. Y así como seguramente estamos hablando ahorita de mi familia, lo mismo te ha sucedido a ti, claro. Le ha sucedido
a todos los que nos están escuchando, a sus amigos, y eso es lo que hay que rescatar y ver realmente durante ese cúmulo de experiencias realmente cuál es la enseñanza y tomarnos las libertades hasta de escribirlos para que no se nos olvide y añorarlo, porque a veces la palabra sabiduría pareciera que es algo de alguien que ha vivido y experimentado. No, hay jóvenes muy sabios. Hay jóvenes muy sabios. ¿Sí? Hay niños. Hay niños. Son más sabios. Son más sabios que muchos de nosotros los adultos. Antes de que les quitemos nosotros la sabiduría. Es correcto. Entonces tenemos que buscar esa manera y rescatar ahora como padre. ¿Qué es lo que le tengo que dejar yo a mis hijas? Pues primero el tema del ejemplo, el tema de una seguridad personal, y claro que nuestros padres y nuestras familias siempre vamos a encontrar áreas de oportunidad de cosas que nos hubiera gustado que nos enseñasen, cosas de las que a veces no se hablaron para tomar decisiones y que a veces pues se tienen que dar. A mí me encanta platicar mucho, digo, con mi abuelo me encanta el papá de mi mamá, y le pregunto, pero yo le pregunto por su papá y por su abuelo, o sea, que quiero saber desde dónde viene esa parte, y finalmente son enseñanzas de vida, y todo eso yo luego lo compagino para transformarlo o hacerlo a mi ámbito y podérselo decir a mis alumnos, porque quienes me han escuchado en una charla me apasiono mucho, soy una persona que le imprimo mucha energía a las cosas y que quiero realmente darles a entender que no cometan los errores que algunos hemos cometido y que seguramente vamos a seguir cometiendo porque el ser humano no es perfecto, pero que tratamos de ser mejor para que ellos logren una plenitud más rápido, ¿sí? Y puedan trascender como personas, porque el desarrollo humano es lo fundamental. Hay gente que no necesita tanto para vivir y es demasiado feliz, y hay gente que tiene mucho y sufre porque lo tiene o porque no lo quiere perder. Bueno, te vuelves prisionera de lo que tienes, esa es una realidad. Entonces, yo creo que el punto medio es estar bien contigo mismo, el aprender de ti, el dar lo que tienes hacia los demás. Yo vuelvo al tema del sentido de justicia de las cosas, porque muchos quisiéramos cambiar el mundo, que ese es un tema natural. El status quo, yo voy a hacer, yo me acuerdo mucho también una vez que llegué a casa, es que estoy molesto por esto, porque quisiera hacer esto, porque voy a tratar de hacer esto, y como que te escuchan, te dicen, sí, oye, sí, a ver, ya lo intenté yo, inténtalo. Sí, ok, adelante, pero te voy a explicar con qué te vas a encontrar. Claro. Entonces, pero nada es imposible, y ahorita en este tiempo de esta contingencia, pues aprovechemos de los espacios que tenemos desde cualquier ámbito para platicar. Yo me imagino que lo mismo sucede en las empresas. Las empresas son familias completas, y donde a lo mejor el trabajador que estaba en la puerta en determinado puesto nunca hablaste con él, y ahora tienes oportunidad de que hay menos gente porque viste tu personal, de conocerlos más. Hay muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, esto es bien interesante porque aparentemente nos están separando, ¿sí? Pero tenemos que aprovechar para abrirnos con los que sí podemos, y quizá es nuestra única oportunidad, claro. ¿sí? Porque quizás si estuviésemos tú y yo en una entrevista hace un año, diríamos, y me contarías que tus hijas pues casi no convives por tu trabajo, y luego llegas y ellas están chateando, están más cerca de sus amigos porque están chateando, quizá nos estuviéramos quejando de que nos han separado, ¿sí? Entonces ahorita no podemos quejarnos, tenemos que ver como una oportunidad que nos están dando. Yo te lo voy a confesar, tengo más de 40 años de casada, nunca en los 40 años, nunca jamás pensé que fuera a convivir tanto con Saúl, ¿sí? Porque por nuestra situación, que ahorita ya no tenemos hijos, o sea, lo veo a él y me ve a mí, no hay más, ¿sí? Y nunca jamás por su profesión como médico, siempre había estado en instituciones o yo trabajando, bueno, pero jamás como matrimonio habíamos tenido tanta convivencia, y seguramente, como tú dices, ahora yo el otro día le decía, qué poco me conoces. De veras se me salió, dije yo, qué poco me conoces. O sea, pero qué padre que después de 40 años de casados todavía tenga cosas nuevas, ¿sí? Que no sepa de mí. Entonces es aprovechar eso. Sí, tenemos que buscar, aprovechar ese tiempo y autodescubrir también, porque se vale
siempre cambiar, porque pensamos siempre que tenemos el rumbo bien establecido como personas con un paradigma desde niños, una meta muy fija, y a veces puedes cambiar ese rumbo para diferentes cosas que quieras hacer, ¿no? Y yo le platicaba a algunos amigos, también le decía, yo siempre quiero escribir un libro, y le aprendo la facilidad que tengo para escribir, y me gusta mucho, y me gusta hacerlo. Siempre he sabido que me gusta hablar, no sé por qué se me da esa facilidad, yo nunca fui a clase de oratoria, así como luego... Pero se te da. Pues no sé, es un tema natural, se me da, a lo mejor, no sé, y buscar esa forma de congeniar con los demás, inclusive con tus propios familiares, bueno, sí, a lo mejor tu esposo, tu esposa, tus hijos, etcétera, pero... Puedes ampliarlo, o sea, tus hermanos. Claro. Yo tengo un par de hermanas que pocas veces platicamos, y ahora con la más chica me la paso hablando a cada rato, o sea, oye hermano, fíjate que tú eras la que te cambiaba el pañal, y o sea, te puedes reflexionar ciertas cosas, ¿no? Sí, pero si ni siquiera estabas hace un año, no estabas así como que en mi entorno cerquita, ¿sí? Pero yo creo que tenemos que tener esa visión de decir, ¿de qué me estás dando oportunidad? O sea, en lugar de decir, el caos, que ya bastante, como dijimos, tenemos con lo que se dice afuera, yo creo que, y sería ya para cerrar estas reflexiones, decir, preguntarle a la vida, ¿de qué me estás dando oportunidad? Y ya se me fueron 8, 9, 10 semanas, yo ya no sé cuánto llevamos. Sí, pues prácticamente 8 semanas. 8 semanas, y yo te voy a confesar algo respecto a esto, porque esta reflexión no los invito a ustedes que la hagan sin antes haberla hecho yo. La verdad es que las primeras semanas estuve, como la mayoría de ustedes, día a día, y me decía Saúl, bueno, pues para que se te pasen mejor los días, ponte a pintar. Bajaba yo a mi estudio y decía, bueno, pero ¿quién va a tener ganas de pintar con esto? No. Y me echa a perder cosas, me ponía y decía, no, y le decía, Saúl, es que tú no entiendes lo que no quiere entender los demás, es que en un artista la inspiración te llega y que no sé qué. Y hace 10 días, 2 semanas, me puse yo a pensar en esto que le estoy diciendo. Ay, caray, ya, ¿cuántas semanas fueron? 5, ya llevábamos 5 o 6 semanas. Dije, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿De qué me estoy perdiendo? Porque yo siempre he dicho que un artista, con que te solventaran tus necesidades básicas, sería feliz creando. Y decía, pues oye, tómalo como lo que siempre has pedido, ¿verdad? Claro. Hoy tengo solventado todo, crea. Decía, ¿de qué me estoy perdiendo? Solventado todo, crea. Decía, ¿de qué me estoy perdiendo? Bueno, afortunadamente sí me puse a trabajar, por ahí decían los grandes, desde Miguel Ángel a Leonardo, pasando por todos los grandes, siempre decían que la inspiración llegue, pero que te llegue y te agarre con los cinceles en la mano, o con los pinceles en la mano, ¿verdad? ¿Sí? Y afortunadamente pude ponerme a hacer obra y me emocioné, y con más, ahí decía, ¿de qué me he estado perdiendo? ¿Sí? Entonces yo les digo, ¿de qué se han estado perdiendo? Desde convivir con los hijos, desde todo esto que me estamos comentando, desde hacer un recuento de, ¿por qué no? Un recuento de lo vivido, ¿sí? Para poder también aspirar a lo que te falta, ¿sí? Por supuesto. Sí, yo creo que llegar a identificar bien esa plenitud que tú quieres en la vida es un espacio pues bastante valioso para poderlo hacer. Los demás también tienen tiempo como para que lo puedas compartir y preguntar, y eso pues no lo debemos de perder, no debemos de perderlo, y buscar esos espacios, porque pues bueno, si ahorita en la pandemia no salgas de casa, pero puedes agarrar el teléfono y puedes marcarle a alguien y preguntar y decir, oye, me siento de esta manera, porque siento que nos ha costado. Fíjate, no sé qué va a suceder cuando ya no tengamos este espacio. ¿De qué me perdí?
Y me voy a arrepentir, tuve todo el tiempo y del vamos mundo, a no entrar sé. a la dinámica de nuevo y decir, híjole, ahora, y vamos a valorar mucho más esos espacios. Sí. Pero la verdad es que aprovechémoslo ahorita en casa, con los que todavía estemos, que tenemos la oportunidad de estar juntos en casa. Y yo creo que en eso de aprovechar, tenemos que voltear y agradecer. Sí, Voltear y agradecer, hemos estado hablando de que deberíamos de retomar con nuestros hijos todo lo que traemos atrás, pero yo creo que también es momento de voltear hacia atrás y a tu abuelo que todavía vive, sí, agradecerle que la vida, que es lo más valioso que tienes, se la debes al sí, abuelo. claro. ¿Sí? Y fíjate que yo te quiero decir que creo que el primer programa que hice dentro de esta crisis, precisamente porque no tenía, eres mi primer invitado en vivo que tengo. Gracias. Pero sí, mi primer programa lo dediqué a agradecerle a papá y mamá todo lo que han hecho por mí, ¿entiendes? Sí. Fue un ejercicio muy bello para mí. Entonces yo creo que también es invitarlos a eso, a que aprovechemos este tiempo y hagamos nuestra lista. ¿A quién tengo que agradecerle? No nomás a papá y mamá, a los amigos, a quien sea, y hablarle y decirle, te agradezco porque coincidimos en la vida, simplemente por eso, por el placer de haber coincidido, como hoy te puedo agradecer a ti y agradecer a tu padre que un día coincidimos, no sé, ni siquiera recuerdo porque la verdad te mentiría, porque fui a entrevistarlo como presidente municipal. Creo que me invitaron a una exposición y creo que llevé una exposición mía a la iglesia ahí y aproveché, como me gusta aprovechar, de entrevistarlo a él y a tu mamá. Pero es coincidir en la vida, más allá del cómo y de los por qué, es coincidir y es agradecer a todas las personas que he coincidido en mi vida, decir gracias porque estoy segura de que todas de alguna manera me han dejado una enseñanza. Sí, sin duda son diosidencias para construir y avanzar, y eso yo lo creo firmemente. Nadie está en nuestra vida por coincidencia, así lo digo, la verdad. Sí, no, yo también, la diosidencia es una palabra que utilizo muchísimo porque digo, todo tiene un porqué. Así es, y todos aprendemos de todos, y pues bueno, volvamos a esta parte de invitar a todos a que aprovechemos este espacio, que nos abramos, no nos cerremos. Si pensamos filosóficamente, tratemos de decir qué es lo que nos quiere decir la vida con todo esto que está pasando. Sí. ¿Qué es lo que nos quiere decir la vida? ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Por qué nuestros tiempos? ¿Para qué? ¿Qué finalidad hay en mi vida? Entonces, si nos ponemos a filosofar, podemos lograr mucho de nosotros y construir enseñanzas más profundas, más allá de solamente quejarnos o tener el requisito, porque pues yo creo que sin duda, voy a hacer una analogía muy burda, sin duda a mí me encanta el cine, disfruto una muy buena película del género género épico, por ejemplo, me gusta mucho, pero he descubierto cosas distintas con una charla con mi padre, con mi madre, con mi familia, y decir, esto lo puedo disfrutar, lo puedo tener más, y le damos más valor, o inclusive en momentos de silencio. Los momentos de silencio también aprovecharlos. Platica contigo mismo, porque Sí, luego claro. queremos buscar lo que tenemos afuera cuando realmente lo tenemos adentro. Claro, esto que acabas de decir, yo creo que es algo que, bueno, yo te soy honesta, a mí en mi profesión, en mi quehacer, y yo les digo, te puedo decir en cuánto tiempo hice una obra, pero también tengo que contar las horas de silencio que me llevó, ¿sí? Antes de que me llevó concebirla en la mente y en el corazón y en mi emoción, antes de plasmarla en una obra. Entonces sí tengo muchas horas de silencio, y yo creo que hablabas hace rato de que íbamos a dejar, aunque pareciese incongruente, también hay mucho que dejamos en el silencio, ¿sí? Que podemos trascender precisamente gracias a los silencios que hay en nuestra vida. Claro, ¿sí? Que sí. Me gustaría cerrar una pequeñita reflexión, en el sentido, recordemos que no podemos distinguir la luz si no hay oscuridad.
Claro, a mí también es una analogía que me encanta decir, recordemos que va a amanecer. Así ¿sí? es. Después de la oscuridad siempre amanece, nunca nos ha fallado hasta ahorita ni a usted ni a mí el sol. Entonces, como empezamos diciendo, esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto va a pasar y que nos sintamos orgullosos de decir, durante este tiempo hice esto, crecí en esto, medité en esto, visualicé esto y agradecí a la vida al final de que pasara esto. Claro. Y muchísimas gracias, No, gracias por haberme acompañado, gracias pero sobre todo gracias a ustedes que siguen fieles, que están ahí y que es por ustedes por los que yo también sigo aquí. Y gracias a Televisión España por hacer posible esto.